Ya. Estoy buscando un poquito. Ya, hermanos, vamos a continuar la lección de la semana pasada. Oramos a nuestro Dios, luego comenzamos. Señor, te damos gracias por esta reunión. Bendice el estudio de hoy. Bendice, Señor, todo lo que hagamos, Padre, siempre sea para la gloria y honra tuya, Señor. Creemos en el poder tuyo, creemos en el poder de tu palabra, Señor, y creemos, Señor, también que tú estás aquí, Señor. Guíanos en este proceso, guíanos en este tiempo. Amén. A ver, hermanos, hemos estado estudiando con ustedes la lección número 11. Es la última, ¿verdad? Y la semana pasada nos quedamos en esta lección en la parte de sexualidad humana, ¿verdad? Sexualidad humana, que era la parte D, ¿no es cierto? La parte D. Miren, la de sí. Nosotros, hermanos, como iglesia, recuerden que el pacto de conducta cristiano, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver el pacto de conducta cristiano? A ver, ¿con qué tiene que ver el pacto de conducta cristiano? ¿Ah? Con acciones, ¿ya? ¿Qué más? De conducta. O sea, las decisiones que tomamos frente a qué? Frente a situaciones sociales contemporáneas, ¿no es cierto? Claro, frente a situaciones críticas contemporáneas. Por ejemplo, el pacto de carácter cristiano, recuerden que tiene que ver con reglas generales, ¿no es cierto? Generales. Sí, lo que antes se le llamaba reglas. Antes se le llamaba así, hermanos. Al pacto de carácter cristiano se llamaba antes reglas generales. Y al pacto de conducta cristiano se llamaba antes reglas especiales. ¿Por qué especiales? Porque somos sobre casos, ¿cómo diríamos especiales? Se le cambió, ¿no?, el nombre para hablar sobre el pacto de, más bien de conducta cristiana, refiriéndose a la posición que la iglesia tiene y cómo hay que enfrentar nosotros como nazarenos, cómo hay que tomar decisiones frente a esos casos que contemporáneos que son ¿qué? A veces contradictorios, ¿sí? Entonces, el siguiente grupo de temas que vamos a hablar tiene que ver con la sexualidad humana y ¿qué? Y el matrimonio. Ahora, ¿cuál es, hermanos, la comprensión de la iglesia sobre la sexualidad humana? Y aquí nuestra diferencia, hermanos, con la iglesia católica. Porque la iglesia católica, ¿por qué creen que la iglesia católica lucha, por ejemplo, para que sus sacerdotes y las monjas no se casen? ¿No estuvo la semana pasada? Ah, no tengo acá, hermano, ahorita. Sí, después le damos. Entonces, ¿por qué creen que la iglesia católica lucha para que las monjas y los sacerdotes no se casen? ¿Y por qué creen que la iglesia católica lucha para que María, ¿no es cierto?, siga siendo virgen? Su posición de que siempre ella fue virgen antes, después y hasta ahora. ¿Por qué? Por el asunto de la sexualidad, hermanos. Porque para la iglesia católica la sexualidad implícitamente, incluso algunos se atreven a decir que es el pecado que cometió ¿qué? Adán y Eva. La sexualidad, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros que una mujer se case es menos santa. No, porque la sexualidad, desde la comprensión de la iglesia católica, es como que pecado, ¿cierto? No nos dicen literalmente, pero es así lo conciben. Por eso que los sacerdotes no deben casarse, por eso que las monjas no deben casarse, por eso que luchan para que María se diga que siempre fue virgen. Para nosotros no. Para nosotros la sexualidad más bien es una expresión de ¿qué?
de la belleza y santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿lo creó para tener relaciones sexuales también? Sí. Por eso que antes del pecado, ¿qué le dijo? Multiplíquese y fructifíquese. ¿Y cómo se van a multiplicar y fructificar? Claro, si no tiene relaciones, ¿cómo? Es imposible. Por eso que, hermanos, para nosotros, la sexualidad humana, ¿qué es? La sexualidad, ¿qué es? Es parte de la belleza y la expresión de la santidad de Dios. Ahora, ¿cuándo la sexualidad puede hacer qué? Un pecado. Lo que pasa, hermano, que los del último dicen que no se escuchan. Sí, pues, ahí estamos casi un... Ya, pero a ver, volviendo. Entonces, hermanos, para nosotros la sexualidad humana es, como lo dicen ahí, es una expresión de santidad y belleza que Dios desea a su creación. Ahora, ¿cuándo la sexualidad humana, ¿no es cierto?, ya no es una expresión de belleza, ya no es una expresión de santidad? Toda la Escritura establece, por ejemplo, ciertos... Claro. ¿Y cuándo se distorsiona? Cuando la sexualidad, por ejemplo, se vive fuera del matrimonio. ¿Y ahí a qué es? Puede ser fornicación, ¿no es cierto? Puede ser ¿qué? Adulterio, ¿sí? Ya son ¿qué? Ya estamos hablando de ¿qué? Que eso ya Dios lo desaprueba, ¿sí? Mientras en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, no importa, lo importante es que te sientas bien, ¿sí? Desde la perspectiva cristiana, la sexualidad humana, ¿no es cierto?, es una expresión de la santidad y de la belleza que Dios desea a su creación, pero tiene que ser vivida dentro de ¿qué? Del matrimonio. Por eso dice la Biblia que es deshonroso, ¿no es cierto? Deshonroso, ¿verdad? Que el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, lleguen al matrimonio, ¿verdad? Sin casarse. O se unan sin casarse, ¿sí? Entonces, eso es el primer dato. El segundo dato, ¿cuál es, hermanos? Que también dentro del matrimonio pueden haber distorsiones de la sexualidad. Sí, sí. Por ejemplo, se ha descubierto últimamente, hermanos, que hay algunas personas que estando casadas, ¿no es cierto?, estando casadas, viven una vida bisexual. ¿Sí? Con sus esposas, normal heterosexual, pero con ¿qué pasa? Ya tienen una pareja y viven ¿qué? Sí. ¿Cuándo también se puede distorsionar? ¿No es cierto? De hecho, hay algunas formas que se puede distorsionar la sexualidad, incluso sin casarse, sí. Sin la fornicación, sí. Por ejemplo, la pornografía es una forma ¿de qué? De distorsionar ¿qué? La sexualidad humana. ¿Qué más? Se casó así mujer, tuvo sus hijos y con el tiempo claro, ya le gustaron, claro. Entonces es una distorsión. Ahora, sin embargo, hermanos, vamos a ver más adelante, creo que es. A ver. Es a la siguiente. Sí, a la siguiente, ya. Pero entonces, miren, hay tres aspectos que acá se mencionan que es importante tomarlo en cuenta. Primero, la dignidad. ¿Qué significa? Cuando la sexualidad, ¿no es cierto?, atropella la dignidad del ser humano, ya es una distorsión. Todos somos creados ¿qué? ¿A imagen de quién? De Dios. Por ejemplo, la violación, ¿no es cierto?, sexual, puede darse solamente fuera del matrimonio, es lo que se condena. Pero dentro del matrimonio también puede haber violación sexual, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso ya es también, claro, entendemos lo que es la violación sexual, no solamente es dentro o fuera del matrimonio. Entonces, si esa atropella ¿qué? La dignidad de ¿qué? Del ser humano. ¿Qué más? La iglesia también entiende, hermanos, que la soltería debe ser valorada y apoyada por la iglesia. O sea, creemos, hermanos, que ser solteros tampoco es pecado. La soltería no es
Pero a veces nosotros como iglesia no valoramos la soltería. ¿Qué hacemos? Le fastidiamos, hacemos bromas con el que es soltero. No, hoy ya te va a dejar el tren. Hoy te vas a quedar. ¿Qué dice normalmente la gente? A vestir, entonces, a vestir santos, ¿no? Hoy, ¿cuándo te casas? Hoy, ¿cuándo no? Y tenemos que respetar, ¿qué, hermanos? Y tenemos que valorar, ¿qué? La soltería. Si una persona ha decidido vivir soltero, tenemos que respetarlo, tenemos que valorarlo y tenemos que acompañarlo, ¿no es cierto? No haciendo bromas, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante también. La dignidad, la soltería y el matrimonio. Pacto de fidelidad sexual exclusiva refleja el pacto de un Dios con su pueblo. Y acá viene lo siguiente, entonces, hermanos. Prácticas a evitar o abstenerse. ¿Qué prácticas? Entonces, ayudan a mantener este principio o este respeto por la sexualidad humana. Por ejemplo, las relaciones fuera del matrimonio, que pueden ser ¿qué? Fornicación. ¿Qué más? Ya, el adulterio lo vamos a ver que está dentro de las relaciones extramaritales. La primera, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Número 2, unión sexual entre personas del mismo sexo. También, ¿qué es? Eso es lo que llamamos la homosexualidad y creemos que es una distorsión ¿de qué? De la sexualidad. Ahora, la iglesia, hermanos, creemos que hay algunas personas, ¿no es cierto?, que van a tener tentaciones en esta área. A ver, ustedes saben que no todos los casados tienen tentaciones de adulterio. ¿Sí? No todos los casados tienen tentaciones de la misma magnitud o de la misma manera. Hay hombres también, hermanos, y hay mujeres que a veces van a tener tentaciones hacia el sexo opuesto. No estoy diciendo, noten, tentaciones. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la diferencia entre la tentación y la atracción hacia el sexo opuesto? La tentación, ¿por qué viene normalmente, hermanos? Sabemos que la tentación es del diablo, sí. Pero la Escritura dice, hermanos, que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Noten esa, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. O sea, hermanos, que las tentaciones no solamente, hermanos, son necesarias. ¿Entendemos? O sea, no nos asustemos que las tentaciones vengan, son necesarias. Por eso dice que después de ayunarnos 140 días, 40 noches, Jesús fue llevado, después de bautizarse, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Por el diablo. O sea, la tentación va a venir. Sí, entonces, cada uno, hermanos, tenemos, ¿no es cierto?, arrastramos experiencias del pasado el que vamos a ser tentados. Por ejemplo, el que fue alcohólico, dije la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si sabe que es su tentación y va por sus amigos que están tomando, va a terminar, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hay algunas personas, hermanos, que debido a alguna experiencia del pasado, e incluso el manual de la iglesia ha escrito un párrafo que dice, también puede ser por cuestiones así naturales, viene con ciertas inclinaciones que no lo sabemos, hermanos. No siempre todas tienen su causa una violación. No siempre. Ahora, significa que por eso entonces tenemos que decir, entonces, hermano, tú así naciste y así es natural. O lo diríamos lo mismo a una persona, a un joven, no, mira, como tú tienes deseos sexuales, es natural, tú puedes ir y fornicar. No, le diríamos también entonces a un casado, hermano, mira, como tú tienes tentaciones de infidelidad, no importa, hermano. No. Todos vamos a tener tentaciones. Y probablemente algunas personas, ¿no es cierto?, lidian con esas tentaciones. Y eso hay que saber, hermanos, porque a veces creemos que el hecho de la tentación misma es pecado.
¿Cuándo es tentación y cuándo ya es pecado? Por ejemplo, alguien ha dicho, si alguien toca tu puerta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y te dice, ¿puedo quedarme en tu casa? Tú puedes decirle sí, entre y quédese. Tú puedes decirle, Señor, no, o señora, no. Entonces, las tentaciones vienen así, tocan nuestra puerta, ¿cuándo? En necesidades. Por ejemplo, cuando tú estás pasando por una crisis económica, ¿qué tentaciones vas a tener? Préstamos al instante, ¿sí? Y cuando ya no puedes devolver, vas a ser tentado ¿a qué? A no pagar, a cerrarle, tantas cosas. Bueno, en la vida matrimonial, la vida también van a haber tentaciones. Por ejemplo, una pareja, ¿no es cierto?, de esposos, ¿verdad?, que se está absteniendo sexualmente. ¿Qué creen que va a pasar? Va a ser tentado. O el hombre o la mujer va a ser tentado. Estás abriendo la puerta. Ahora, por eso es que la Biblia dice, ¿no es cierto? La Biblia es bien clara dando instrucciones, ¿no es cierto? Que si se van a abstener, que sea por causa de ¿qué? De la oración. O entendemos en estos tiempos que puede ser también por causas de ¿qué? Médicas, ¿verdad? Por causas de salud, ¿no es cierto? Por causas de salud. Pero hay que entender que sea por causa, cualquier sea causa, las tentaciones van a llegar, van a tocar tu puerta. Pero tú tendrás la oportunidad de decirle sí o no. Claro. Por eso dice la Biblia, ¿no es cierto? No vaya a ser que el diablo, ¿qué? Nos vaya a tentar. Cuando dice, no os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. No vaya a ser, ¿qué? Que sea tentado por el diablo. O sea, miren, el apóstol ya habla de esas áreas de la vida, ¿verdad? Entonces, entendemos que la sexualidad, Dios ha diseñado al ser humano para que viva su sexualidad, para que disfrute de su sexualidad, es parte de la belleza y la santidad del Señor, pero tiene que ser respetando, ¿qué? La dignidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hemos dicho ahí, el otro principio que era la soltería y el matrimonio. Claro. Ahora, entonces, también, hermanos, pueden haber, bueno, y la Biblia condena y desecha perversiones sexuales. En el libro de Romanos vamos a ver una lista grande. La homosexualidad es una, ¿no es cierto? La bisexualidad es otra. El bestialismo es otra. Miren, estábamos en una clase, hermanos, en una clase, una charla, y había una hermana que tenía dificultades porque dice que su esposo, ¿no es cierto? Su esposo hace tiempo que no tenía nada que ver sexualmente con ella, eran casados. Así que la hermana estaba sorprendida, pero tenía algunas sospechas. Así que siguiendo las pistas, hermanas, un día descubrió que su esposo estaba teniendo, hermanos, con su perra, y eso es bestialismo. ¿Se dan cuenta? Uno puede decir, pero ¿qué eso puede pasar? Bueno, eso es lo que la hermana testificaba. Y ya cuando la persona cae de la gracia de Dios, puede volver a situaciones que, ¿sí? Sí, entonces miren, así que perversiones pueden entrar en la vida de personas. ¿Qué más? Y bueno, las relaciones extramaritales, que será adulterio. Pero el divorcio también está dentro de una de las prácticas que son contrarias a ¿qué? Al matrimonio, a la santidad y belleza del matrimonio. Pastor, una preguntita. Quisiera que se hable un poco más sobre como dice usted, la bestialidad, algo así, sobre de animales, ¿no? No solamente con eso, también el hombre puede ser tentado a hacer, ¿cómo le puedo decir?, otros actos sexuales. Claro, de hecho. Contra su esposa, ¿no? Como digamos, hacer un sexo oral, ser un sexo, ¿qué le puedo decir?
anal. Sí. O sea, Ahora, y esos casos van a encontrar ustedes a personas que están discipulando. sí, pues. Entonces hay que orientarles con mucho cuidado, porque la escritura, hermanos, la escritura da pautas, ¿no es cierto? Da pautas claras que nuestro cuerpo, todos los órganos de nuestro cuerpo han sido diseñados para cumplir funciones específicas, ¿no es cierto? Dios nos ha diseñado con nuestro cuerpo para que cumpla funciones específicas. Ahora, el asunto, hermanos, que hay personas que, recordemos, en su mayoría venimos del mundo, ¿no es cierto? Y no todos en el mundo hemos vivido una vida sana, digamos, de repente los pecados han sido otros, ¿no? Pero hay personas que ya vienen de este mundo así. Y ahí hay que ayudarles, hay que discipularles, ¿no es cierto? Hay que acompañarles, porque se ha hecho para ellos tan natural, tan normal. Y a veces, incluso, en algunos casos, para la pareja es normal. Entonces, ahí, hermanas, viene siempre la guía del Señor, es que no va a tener tentaciones, puede que el esposo, ¿no es cierto?, tenga ese tipo de tentaciones, o la esposa también, pero hay que decirle que son tentaciones y hay que saber redireccionar, ¿qué? La sexualidad. No es porque tiene sus deseos, necesariamente todos los deseos tienen que cumplirse en la vida. Hay deseos, ¿no es cierto?, que son resultado también de experiencias del pasado, ¿no es cierto? Y uno tiene que entender que eso ya pertenece al pasado. Porque no es que en el matrimonio todo vale, no, en el matrimonio hay, como en todo deporte hay reglas, ¿no es cierto, hermano? Hay tarjeta roja también, ¿no es cierto? Igual, el matrimonio. Y hay que saber, y hay que pedir la dirección del Señor, y hay asuntos que hay que conversar, hermano. Pero cuando ustedes discipulan, se van a encontrar con eso. Y en algunos casos, en Pimentel hubo un señor que se convirtió, y obviamente tenía, hermanos, un montón de cintas, ¿no es cierto?, pornográficas. Tuvo que ir y quemarlas. Porque dice pastor, cada vez que, como es tiempo todavía el internet no estuvo tan, cada vez pastor que hoy soy tentado, es más bien he decidido quemarlo. Nadie lo mandó. Él decidió quemarlo. Pastor, yo tengo una consulta. La Biblia católica, ¿qué tan parecido tiene a la Biblia evangélica? Porque en Romanos 9:5 dice, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando fruto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. No, y sigue hablando, dice, por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la natura. ¿No? Entonces, aquí hay una parte muy importante, ¿no? El uso natural por Claro. la natura, ¿no? Como que nos ayuda a nosotros a afirmar lo que usted está diciendo, Claro. ¿no? A cambiar o tener ese tipo de relaciones sexuales que se están mencionando. Pero ¿qué hay de la Iglesia Católica en cuanto a esa enseñanza? ¿Tiene ese pasaje bíblico? En realidad, si lo tiene, lo enfatiza. Claro, ustedes saben, hermanos, que pues la Iglesia Católica, la Biblia lo tiene, pero generalmente no lo leen y menos a veces intentan practicarlo, ¿no? Sí, ese es otro asunto. Entonces, miren, hermanos, En este campo es bastante delicado, donde se necesita también un ministerio de consejería. claro. En el siglo pasado, el evangelista Luis Palao, en su campo de predicación, tenía su ministerio de consejería. Por ejemplo, una vez se realizó su evento en Chiclayo, en el centro de Chiclayo. 7:30 o 7 o 8 comienza. Y nosotros pues, estamos acostumbrados a esa hora, no pasamos. Y cuando vamos, estuvieron ya full afuera la movilidad, desde las 4 o 5 de la tarde estaban ahí, buscando su espacio. ¿Por qué? Porque en la propaganda estaba diciendo que va a estar el evangelista Luis Palao y con la consejería para los hogares. Así que ahí estaban formando una reunión, familias, hogares no evangélicos, porque tenían sus problemas y ahí estaban pues entonces para encontrar solución. Claro. Pero yendo cerca, aquí hermano entre hermano, hace como 3 años,
una hermana nos solicitó la consejería acerca del matrimonio. Y lo hemos recibido en nuestra casa con mi esposa y lo hemos recibido. Nos hemos sentado y nos expuso su problema, que estaba pronto casi ya para rupturarse. Yo antes recibía una correspondencia de una misionera que decía corazón a corazón, y allí le trae consejos para las damas. Y entre esos consejos decía pues que a veces la esposa se muestra un poco rígida y que afuera es más llamativa, todo eso. Y le compartimos así a la hermana que corrija algunas cosas que en ella está fallando. Hemos orado de esos años para acá, hermano. Yo veo que aquí el lugar está más estable. Está bien, está bien. Sí, sí, son asuntos, hermanos, que el discipulado lo van a encontrar. Pero yo estuve discipulando a 2 nuevas hermanas en Pimentel y la hermana tenía a su esposo, los dos tenían esposos inconversos. Y entonces dice la hermana que como se enteró que su esposo de Pimentel, prácticamente con ella pues, se habían distanciado, no físicamente porque estaban, pero sexualmente sí se habían distanciado. Entonces, ¿qué decía su esposo, hermana? Todos los fines de semana iba al prostíbulo a Chiclayo. Y los 2 esposos de las 2 hermanas, y las hermanas eran nuevas en la fe. Entonces, conversando con ellas, le digo, hermana, pero ¿y por qué tendrían que hacerlo? Entonces, ya conversando, no, pastores, que nosotros como hemos visto eso, ellos son, nosotros dice, nada que ver con ellos. Ajá, le digo, hermana. Entonces, conversando, le digo, mire, hermana, le digo, si usted tuviera un perrito en su casa y no comes, no lo alimenta en su casa, ¿dónde se va a ir a alimentarse? Bueno, en la calle, pues. Bueno, le digo, eso es lo que está pasando, hermano. Eso es lo que está pasando. Hermanos, no me van a creer. La hermana corrigió, las 2 hermanas corrigieron. El Señor, hermanos, seguramente habrá conversado, no sé cuáles cambios. El Señor comenzó a llegar a la iglesia. Yo ya salí, pero cada vez que lo encuentro, pastor, me dice, ojalá viniera porque yo quisiera convertirme. Le digo, hermano, no tiene que venir para que se convierta. Pero su vida del Señor cambió. Ya no iba a Chiclayo, ya no iba a los prostíbulos, ¿no es cierto? Miren, ¿se dan cuenta que a veces hay situaciones por un conflicto, una pelea que tuvieron? A partir de ahí se divorcian y las consecuencias que vienen. La hermana corrigió eso y son, hermanos, una familia muy, muy feliz. El Señor comenzó a acompañarle al templo. No sé si ya se convirtió últimamente, pero su vida cambió. Por eso cuando la Biblia habla sobre esos asuntos, hermanos, y se van a encontrar con esos. Pero eso ocurre, pastor, cuando no hay consejería. Claro, pues le digo, pero se van a encontrar ustedes, hermanos, con esos asuntos cuando ustedes van discipulando. Y recuerden que el discipulado no es solamente darle lecciones, a veces hay que enfrentar. Y si yo no lo sé manejar esos temas, no te complique la vida. Sencillamente, hay un hermano o pastor, mire, hay una familia que está pasando, puede acompañarme para una charla sobre este asunto y lo podemos hacer, ¿no? O algún hermano en la iglesia. Y a veces también, pues, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, entendemos esos asuntos. Pero, ¿qué sucedería? A mí me pasó un caso con una compañera de trabajo, entonces, cristiana, y me decía, pues, ¿no? Que sobre esto de la sexualidad. Entonces, su esposo quería que ella cambie su forma de vestir, que usa ropa más corta, más apretada, más descubierta. Entonces, ella decía, pero ¿cómo me voy a vestir así? Y ella venía de cuna evangélica. Claro. ¿No? Entonces, ya por naturaleza nosotros pues venimos con una formación muy diferente, ¿no? Claro. Me conversaba y me decía, ¿qué hago? Me dice, ¿no? Y me dice, he intentado, me dice, pero cuando me lo pongo, no me siento bien. Claro. Me siento avergonzada, no me gusta salir a la calle. Claro. Eso genera problemas, pero ¿qué hacer? Claro. No, claro, sí, ahí hay que, hermanas, ahí hay que llegar a una parte tal vez media, ¿no es cierto? Claro. Sabemos que los cristianos nos vestimos, ¿no es cierto?, lo más modestamente para salir y para venir a la casa del Señor, ¿no? Pero en su casa, hermana,
en su casa es su casa. Ella ahí puede vestirse, ¿no es cierto? Podría vestirse para su esposo. Ahí sí no hay, porque recordemos, por eso que cuando yo también soy de la idea, cuando uno va a visitar una casa, siempre hay que darle una llamadita, hermano, te voy a visitar, ¿no? Porque uno sabe que su casa está más relajado, pues, ¿no? El esposo puede estar en su chor, ¿no es cierto? A veces con su vivirí, y cuando te van a recibir, entonces ya se prepara, ¿no? Y hay que respetar que es su casa. Uno en su casa se viste como en su casa, y obviamente en su alcoba las personas se visten como debe ser, ¿no es cierto? Entonces, esos asuntos también, hermanos, hay que orientarlos. Yo recuerdo cuando era alumno nada más en Santa Rosa, el pastor a las hermanas, porque los santarroseños van a la pesca, ¿no es cierto? Y se vienen dentro de 3 meses. ¿Sí? Entonces, el pastor les orientaba a las hermanas, decía, hermanas, sus esposos van a venir, ¿no es cierto? Ustedes no salgan con todos los problemas que sus esposos no han escuchado porque ese tiempo no había comunicación, pues recuerda, hace 30 años atrás, mire, no había pesos de teléfono para llamarse como están, ¿no? Entonces, no salgan lo primero. Ustedes vístase para sus esposos, lo más atractivos que pueden estar, esos esposos. Y claro, yo era alumno, decía, no, pero el hermano tenía razón. ¿Se dan cuenta? O sea, porque muchas veces, hermanos, también nosotros, me decía un joven en la iglesia, entramos en confianza y en su casa, a veces yo iba a visitarlos, y la hermana, obviamente, ¿no es cierto?, salía con su bata, ¿no es cierto?, que estaba durmiendo, ¿no? Mamá le decía, cámbiate esa bata mata pasiones, ¿no? Entonces me parecía, me dejó entender, él lo que quería transmitirle, ya el hermano estudiando Derecho, entendía que su mamá, ¿no es cierto?, debería hacer algunas modificaciones para su esposo, porque recién se había comprometido otra vez, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, entendemos el mensaje del hermano era claro de su hijo, ¿no? Pero dice, pastor, yo he conversado con mi mami, dice que ya ahora somos, claro, está bien, somos cristianos, pero ellos han comenzado una nueva etapa en su vida y, ¿se da cuenta? O sea, entonces, de la misma manera, obviamente cuando vienen hijos, ¿no es cierto?, la cosa ya va cambiando, ¿verdad? Porque uno tampoco puede andar, porque hay hijos, ¿no es cierto? Hay hijos, pero igual, hay espacios, ¿no es cierto?, donde se debe promover, ¿no es cierto?, lo que usted estaba haciendo. Es una forma, tal vez, hermana, de ayudarlo, ¿no es cierto?, de ayudarlo, sí. Una hermana fiel acá en la iglesia, muy fiel, pero con su esposo, más de 5 años que no tenía relación. Entonces, ella ya le ha dicho al esposo, yo hablé con el esposo dice, por su enfermedad no lo por su enfermedad. Pero ella dice lo contrario. Dice, mi enfermedad no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hay ahí? Claro. Puede, hermana, también, recuerden que los hombres también tienen algún tipo de enfermedades que finalmente afectan biológicamente. Y puede que sea su caso. Entonces también, y que el pretexto sea que por la enfermedad de la hermana, pero miren lo que, o sea, la hermana ya está sintiendo, obviamente 5 años, ¿no? Sintiendo. Recuerden que yo siempre les digo, la pareja que se casa, cuando se casa, sexualmente se activa la sexualidad. Y a partir de ahí, entonces, por eso, hermanos, por eso que cuando un joven o una señorita cae en fornicación, ¿no es cierto?, es poco posible decir, no, es que una vez solamente pasó, no, la sexualidad se activó. Y de ahí va a luchar todas las tentaciones, va a tener mucho más. Por eso que es imposible. El apóstol Pablo habla muy claro sobre esos asuntos, ¿no? Pero, hermana, no creo que ahí sea el caso solamente de la hermana ahí los dos están. Y a veces, hermano, en las parejas juegan, yo les digo esto, de la venganza. ¿No es cierto? De la venganza. Y el otro también, cuando el otro tiene sus necesidades, no, también se venga. Y así, hermano, yo he visto parejas, hermanos, de meses vengándose el uno al otro. Pero abriendo la puerta, ¿qué? ¿A quién? Esta pareja ya tiene tiempo, si ella llora por él, ella llora. Ella dice, yo he ido a rogarle. ¿Por qué es que nosotros no tenemos eso? ¿Por qué? Le he dicho, no, ya estamos viejos, ya no. Ella tiene 50 años, él tiene
No, está todavía claro, no. Ahí hay algún... Sí, puede haber algún tipo de problema. O puede ser también como esta hermana, que su esposo nada y su esposo ya estaba con otra persona, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Pero, pues, sí. Hermanos, bueno, avancemos. Entonces, ya, el divorcio, hermanos. David Ormachea escribió un libro que se llama El divorcio, un mal necesario. Sabemos, hermanos, que los cristianos nos oponemos al divorcio. Pero habrá situaciones en la vida en las que el divorcio puede ser una ventana. Puede ser un mal necesario. Porque, por ejemplo, a ver, mira, ¿qué pasa si a tu cónyuge, ¿no es cierto?, le diagnostican una enfermedad de esquizofrenia? Y ha comenzado a agredirte, a maltratarte, ¿no es cierto? Y ya casi te ha dejado, y tú dices, medio muerto, y tú dices, no, es mi esposo, yo no. Ya es una situación que tal vez ahí no aplica el divorcio, ¿no es cierto? Pero tal vez sí aplica la separación. Porque ya te han dicho, te han recomendado, o sea, ya no se puede controlar esa situación, y lo más probable es que termines tú en un... ¿No es cierto? Entonces, ahí es importante. Yo conozco acá el caso de un hermano, por ejemplo, bueno, a él lo engañaron, dice, ¿no? No le dijeron que cuando se estaba casando, que su esposa era esquizofrénica. Y resulta que cuando se casa, era esquizofrénica. Prácticamente a él la vida que vive de él es una vida muy... Entonces, a ver, ¿qué pasa, hermanos, si hay una persona que tú ya has hablado con él? Has agotado el trabajo pastoral, la orientación por la demuna, y sigue siendo violento. Y además, si es cristiano, que sigan viviendo juntos. Recuerden la dignidad de la persona. Ajá. Entonces se dan cuenta que va a haber situaciones, por eso que la posición de la iglesia, miren lo que dice ahí, ve. Divorcio. Aunque hay causas permitidas en casos de infidelidad o abandono por un incrédulo. ¿Qué significa? Que habrá situaciones, por ejemplo, hermanos, que la Biblia establece que el único camino, ¿no es cierto?, bíblico es el adulterio. No significa que porque adulterado tiene que separarse. No. Pero si por ejemplo, adulterado, te ha pedido perdón y sigue adulterando, no puedes vivir con la persona así. Ya no puedes vivir con la persona así. No es que la Biblia dice que no debo divorciarme. Sí, pues, pero ya la relación es de 3. Y tú no puedes permitir vivir una relación de 3. Otra cosa es que la persona haya adulterado y se ha arrepentido y ha venido y te ha pedido perdón y ya ves que ha cambiado, entonces ahí sí la cosa es distinta, ¿no? Ahí sí la reconciliación sí funciona. Pero ¿qué pasa si eres incrédulo y dices, no, como tú eres cristiano, me voy de la casa, se separa? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si algún incrédulo persiste en vivir contigo, o el incrédulo persiste en vivir, tú no debes separarte. Pero si él quiere separarse, ¿no es cierto?, por esa causa, ¿qué vas a hacer? Pero la pregunta es más, ¿y qué hacemos con la violencia? Nuestros consejeros de antes decían, no, algún día va a cambiar. Porque si ellos van pensando que a veces viven una vida como un infierno, porque criaturas hay violencia. Exacto. Y el asunto, hermanos, el asunto es que, miren, la violencia afecta a los hijos. En Tupac Amaru, yo visité a una hermana y lo encuentro, hermana, todo moreteada, y después se ríe, el diente botado. Entonces, yo, hermanos, a veces, como ya tiempos viviendo, pues ya era, prácticamente yo la había visto casi desde los pequeñitos crecer. Le digo, hermana, a ti que te ha pegado tu esposo, ¿no? Así de broma, o sea, porque como teníamos amistad. Y un poco como que y le vi que comenzó a llorar. Hermana, ¿qué pasa? Y sentados hablando, me dice, no, pastor, dice, mi esposo no solamente me ha
me ha botado este diente. Estos moretones son lo que él me ha hecho y no es primera vez. Y además ha cogido el arma como es vigilante y me ha amenazado en la cabeza. Que si yo le digo a alguien... Entonces yo, hermano, le dije, hermana, mira, tienes que denunciarlo a tu esposo. No, pastor, pero lo botan del trabajo y yo y mis hijos. Hermana, le digo, ¿pero qué prefieres? ¿Que tu esposo te siga maltratando y que tus hijos sigan viviendo esa violencia que lo van a repetir después? Pastor, ¿y qué debo hacer? Digo, hermana, denúnciale. Y hermano, la hermana, finalmente digo, hermana, pero mira, finalmente tú tomas tu decisión, porque no va a ser que después vaya a decir, el pastor me manda a denunciar. Le digo, le expliqué, y la hermana lo denuncia, hermanos. Y no van a creer que, hermanos, será de las 3 días el culto del Señor buscándome. O sea, buscándome, hermano. Pero en la iglesia habían dos jóvenes que se habían convertido fuertes. Sí. Y dice, pastor, ¿qué pasa? No le digo, hermano, que me está buscando. Le digo, pastor, avisa por si acaso cualquier cosa, que vamos a estar cerca. Entonces, hermano, voy a la vueltita ahí. Me dice, pastor, ya que estoy mal. ¿Y qué pasó, hermano? Me dice, pastor, mi esposa me ha denunciado. ¿Qué? Le digo, sí, me ha denunciado. ¿Y qué habrás hecho? Le digo. ¿Y qué has hecho? Le digo. No, pastor, dice, sí me he portado mal. Dice, ¿pero qué has hecho? Pues le digo. No, pastor, dice, yo le he amenazado con arma, todo. Y yo soy vigilante, dice, la denuncia me ha llegado. Me van a quitar el arma, me van a quitar el puesto. Pastor, pero dice, ¿quién lo habrá orientado? Porque a mi esposa... ¿Quién la habrá orientado, pastor? Dice, porque estos tiempos, dice, pastor. No, le digo. Sí, este tiempo, sí. Le digo, no, pues le digo, mira, eso no tienes que hacer. Le digo, hoy vas a perder tu trabajo. Sí, pastor, dice, hable con mi esposa para que retire la denuncia. Le digo, mira, pero le digo, esta denuncia, velo por el lado positivo, le digo. Ahora te van a llamar, vas a pasar por un proceso, le digo, seguramente en la defensoría, vas a pasar un proceso de consejería para que cambies esa situación. Le digo, porque eso no está bien. Pues sí, pastor, no está bien, sino que a veces los problemas, yo vengo con esto y esto no está bien. Yo también vengo de un hogar violento, ¿se dan cuenta? Las cosas se iban repitiendo. Pero hermanos, la denuncia ayudó. Pasó por ese proceso. En el colegio también el psicólogo descubrió que sus hijos tenían problemas, ¿no es cierto? Y todo se embocó ahí. Y no estoy diciendo, hermanos, que ha cambiado 100%, pero el esposo pensaba 2 veces para pegarlo. Ya después, no, que la hermana no la contaba. Yo le digo, yo le he aconsejado. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, también se puede... Sí, hermano. Por eso, hermanos, cuando yo les digo, por ejemplo, cuando una persona es infiel, hermanos, el riesgo de que la persona siga su vida normal, o sea, que es bien complicado, porque hay enfermedades, hermanos, que son silenciosas. Y de repente la esposa nunca lo tuvo, pero a partir de cuando regresa, ya comienza a manifestar algunos cambios, ¿no? Sí, hermanos, por eso es cosa grave de estar en una relación con una persona que... Sí. Seguimos, a ver. Y hermanos, por eso ahí iba donde dice la violencia sexual, ¿no? Fíjense, hermanos, que ya el manual ha establecido la violencia sexual, abuso, incesto, tráfico sexual, acoso, por si acaso. Ya el manual de hoy cambió el acoso. Creo que en su libro está un poquito más detallado. El acoso. ¿Cuándo ha sido el acoso? Pero ahora el acoso ya es una forma ¿de qué? De violencia sexual. Y ahí está, miren abajo. Definiciones importantes. Violencia sexual. Violación, agresión sexual. ¿Qué es la agresión sexual? ¿Cómo qué definimos la agresión sexual? La violación está entendido, ¿no? ¿Y la agresión sexual? Claro, todo hermanos, a ver, y aquí tenemos que explicar, ¿no?
toda acción sin el consentimiento del cónyuge es agresión, ¿no? Sí. O sea, eso se llama violación. En el primer caso es la violación, claro. Pero ya estamos, o sea, puede que tengan consentimiento, ¿no es cierto?, para tener relaciones sexuales, pero cualquier uso, ¿no es cierto?, cualquier uso, ¿verdad?, de la fuerza, cualquier uso de acciones o instrumentos ilícitos, ¿no es cierto?, de la esposa, que no, ese es ya agresión, ¿verdad? Agresión. Pero acá hay también algo. Intimidación sexual también. Acá hay algo. Por ejemplo, el hombre, como dice, puede tener muchos deseos, quizá todos los días, pero la mujer no es igual. ¿Por qué? Porque la mujer a veces no está bien, se siente cansada, quizá por el mismo ritmo que llega en casa, los niños, de tantas cosas. Claro. Pero el hombre como Claro. que se enoja por tales cosas. Claro. No, que tú no me cumples por aquí. O sea, ahí también Sí. es algo. Ahí tiene que haber, hermanas, o sea, hay que entender también, hermanos, un poco, el esposo tiene que entender que la esposa reacciona muy distinto, pero también tiene que entender la esposa que el esposo reacciona muy diferente, para que llegue a una parte que equilibrada, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque el esposo, hermano, puede haber discutido en este momento, ¿no es cierto? Y se reconcilian y ya, dentro de horas ya quiere tener intimidad. La esposa no es así, ¿no es cierto? La esposa tiene que procesarlo todo eso, ¿verdad? Sí, entonces, no es así, sí, sí. La diferencia que hay entre ambas, tanto relación como relación sexual, ambas tienen que ver con las partes íntimas, pero con partes del cuerpo de las personas. Pero la violación tiene que ver sí o sí con introducción del mismo, tanto vaginal, oral o anal. De eso, si hay introducción, es violación. Si no hay introducción, si no son tocamientos, ahí estamos hablando de una agresión sexual. Esa es la diferencia entre... Claro, pero en el caso de la violación, estamos hablando también incluso sin el consentimiento. Claro, pues. Claro. Pero igual tiene, o sea, lo que diferencia entre uno y otro es la introducción del miembro. Ah, ya. Miembro o algún objeto. Objeto. La Claro. agresión solamente son La agresión Tocamientos, claro. Pero ya el otro ya tiene, va más allá, la violación. Claro. Y sus consecuencias también son distintas en el tema penal. Claro. Ahora, esos tocamientos estamos hablando, y ahí se aplica fuera del matrimonio, ¿no? Porque el esposo o la esposa puede es parte de su vida, relacionarse, ¿no es cierto? Tocarse no es problema, pero el asunto ya ahí lo estamos hablando un poco fuera del... Por ejemplo, cualquier persona que toca tu cuerpo, ¿no es cierto? Que no hay ninguna... Claro, exacto, estamos ahí hablando ya de... Ahora, ¿qué más? Bueno, incesto, tráfico sexual, ¿no? Ya hay una lista de mutilación, matrimonio forzado, claro, bestialidad, acoso sexual, abuso de menores y otro grupo. Sí, eso tiene que ver todo con violencia. Pero yo sí, hermanos, les digo, consideremos ahí la parte del acoso, porque ese es un asunto ahora muy, muy penado. Y además, hermanos, la iglesia ya insertó, porque también una persona puede, claro, por un jovencito que anda una señorita, ¿no es cierto?, tras de él, y porque hay límites, ¿no? Es bastante complicado. ¿Qué más? Y por último, hermanos, vamos al tema de no es el último, pero el penúltimo, la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana. Principio fundamental, Dios es dueño de todas las personas y de todas las cosas, nosotros somos sus mayordomos. ¿Cómo uno puede ser un mayordomo? ¿Cómo uno es un mayordomo? Por ejemplo, la iglesia ha establecido que una de las formas como uno muestra su mayordomía cristiana es que diezmando, ¿no? Traer los diezmos al alfolí. ¿Cuál es otra forma como la iglesia recauda sus fondos? No usar métodos que desvíen principios bíblicos o discriminación a los pobres. Por ejemplo, hermanos, supongamos vamos a celebrar el aniversario
y decimos, hermanos, todas las familias van a donar 100 soles para el aniversario, para celebrar lo bonito. ¿Eso es discriminatorio? Sí. ¿Por qué? Porque no todas las familias podrán dar 100 soles. Para algunos dar 100 soles podría ser ¿qué? Fácil. Para otros podría ser muy complicado. Por eso que la Biblia no establece cuota, ¿no es cierto? La Biblia establece ¿qué? Un principio. ¿Y cuál es el principio? Según el Señor te ha bendecido. E incluso el diezmo según el Señor te ha bendecido. ¿Sí? Porque alguien puede haber ganado 2,000 soles, alguien puede haber ganado 500 soles, y no es cantidad, es el porcentaje, ¿verdad? Ese se llama Claro, pero que es porcentual. Por ejemplo, supongamos 3 personas. Esta persona ganó 1,000 soles, esta persona ganó 2,000, esta persona ganó 3,000. El que ganó 3,000, ¿cuánto es? 300 soles. El que ganó 2,000 es 200 y el que ganó 1,000 es 100 soles. No es la misma cantidad, es porcentual. A eso voy. Que no todos damos, no, o sea, no todos, Dios no establece, si estableciera fue una cuota es discriminatorio, ¿no? Claro, o todos 300 soles, no. Es porcentualmente, según el Señor te ha bendecido. Igual, hermano, las ofrendas es porcentualmente. Cada uno tiene sus costumbres para ofrendar, ¿no es cierto? Cada uno. Nosotros, y hay otros hermanos también que han decidido, según el Señor te ha bendecido en el mes, tú separas para tu cofrecito de ofrendas. Y de ahí vas jalando, ¿no es cierto? Cada vez que tienes, y calculas, ¿no es cierto? Pues, ahora, hay algunos que suelen hacer de distintas formas, ¿no? Pero cada uno, en mi caso, me funciona mejor, y ya saben hasta mis niños cuál es el cofre de las ofrendas, ¿no es cierto? Ahí van y jalan su ofrenda para llevar al templo. Cada uno tiene, a mí personalmente me funciona mejor así, ¿no? Pero, sí, en función, claro. ¿Y cuánto es la ofrenda? Es en función del Señor me ha bendecido en el mes, ¿no? Esa es una forma más, Sí. Claro, puede ver que algunos meses sea más, otros menos, dependiendo. Pero eso ya tú lo decides, ¿no? De acuerdo a tu fe, de acuerdo también a tu realidad, de acuerdo a tantas cosas, ¿no? Sí. Eso es entonces, la recaudación. Ahora, noten que dice no usar método alguno que desvíe los principios bíblicos. Claro, por eso, hermanos, que recuerden, yo les decía que la posición de la iglesia, hermanos, no es que hacemos actividades para recaudar fondos para la iglesia. No, porque las actividades también son discriminatorias. Porque ¿cuál es la clásica? A ver, ¿cuántos somos? Dice, ¿cuántas familias somos? Ya, somos 30 familias, ya, 10 tickets de polladas por familia. Y no es... Y además la gente se va a dedicar a vender polladas en vez de estar predicando el evangelio, ¿no? Entonces, por eso el principio bíblico es, si todos diezmamos y ofrendamos, no hay necesidad de estar haciendo colectas. Lo que tiene que hacer es el liderazgo, ¿qué? Administrar bien esos recursos. No había necesidad. Cuando uno se comienza a ver esas necesidades, ¿no es cierto? Y eso es Malaquías lo dice, ¿no? Habrá alimento en tu casa. Entonces el principio, la idea, hermanos, es que nosotros respetamos el principio y el resto es asunto del Señor. Pero cuando nosotros no respetamos el principio, ¿qué va a pasar? Entonces queremos, ¿no es cierto?, enviar cartas. ¿Qué hacemos? Pedir, ¿no es cierto? Pedir, sacar cada día, sí. Y ahí es ya donde entras en un proceso no tan sano, donde ya no se ve bien. Y tiene razón que algunos se van a decir, pero yo diezmo y ofrendo y vuelta me vienen a pedir una colecta, no tiene sentido, ¿no? Y está bien. Entonces, generalmente, hermanos, no solamente no comparto, ese es el fundamento de la iglesia y no lo practico. Por eso que a veces, hermanos, cuando hemos querido hacer algo, yo me acerco a determinadas personas y le planteo, ¿no? Si es que quiere sumar a ese proyecto, ¿no? O no lo quiere hacer, es voluntariamente, ¿no? Algunos me han dicho sí, algunos me han dicho, pastor, esta vez no, en otra vez será, ¿no? Y es entendible.
¿Y por qué, hermanos? ¿Cuál es parte de la mayordomía? Es sostenimiento del ministerio. Y cuando hablamos de sostenimiento del ministerio, hermanos, es que la iglesia se mueve en función a finanzas. Miren, en la iglesia pagamos luz, pagamos agua, pagamos vigilancia, pagamos personas que limpian. Miren, estos instrumentos, todos, ¿no es cierto? Claro, mira, pero esto nos ha donado compasión, pero no todo, ¿no? Por todo aquí la iglesia ha invertido una gran cantidad, ¿no es cierto? Entonces, todo, hermanos, finalmente se distribuye. Entonces, sí, por eso se llama sostenimiento del ministerio. No es solamente sostenimiento del pastor, es sostenimiento de todo el ministerio de la iglesia. ¿Cuánto recibe cada ministerio cada año, por ejemplo, no? Hay ministerios que reciben un promedio de 12,000, hay otros ministerios que reciben un promedio de 6,000, hay otros ministerios que reciben un promedio de 3,000. Entonces, como hay tantos ministerios en la iglesia, ¿sí? Entonces ahí se distribuye el dinero de todo el año. Y saben que hay un porcentaje que en estos últimos tiempos estamos para ahorro de construcción, ¿no? Eso también es otro asunto. Entonces, eso se llama sostenimiento del ministerio. Y en la parte cuarta está lo que yo les decía, donativos y herencias. Ustedes saben, hermanos, que todo lo que es las iglesias más importantes de Chiclayo fueron donadas, hermanos. La iglesia central de Chiclayo fue donada por un niño que tuvo como nosotros hablamos de un seguro que recibió de sus padres. Este niño lo donó. Y tienen todos los parques, toda la iglesia, los parques y el seminario fueron donados por un misionero. Uno asume que los misioneros donan porque tienen plata de sobra. No, sencillamente hay personas que no es cierto, son llamados. Él, por ejemplo, murió acá en Chiclayo, murió un cuartito pequeñito. El tío Gen le decía, ¿no? Porque él donó todos esos, sus dineros que tuvo de su jubilación, todo eso, lo donó para comprar esos locales. Por eso que la iglesia habla en la última parte de los donativos. Los donativos son voluntarios, ¿no? Son voluntarios igual. Y finalmente, hermanos, los oficiales de la iglesia. Requisitos. Un dato importante, hermano, sobre el diezmo. Justamente me preguntaba una hermana y me llamó una hermana, pastor, ¿yo puedo diezmar en la iglesia de Tumán? Le digo, hermana, nos gustaría muchísimo que diezmes. Pero le digo, hermana, uno diezma donde es miembro. ¿Y ofrenda dónde? Donde uno congrega. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo algún día saliera de Tumán y yo no llevo mi membresía, ¿dónde tengo que enviar los diezmos? Acá, a Tumán. Pero pastor, ya usted está congregando por otro lugar. Sí estoy congregando por otro lugar, pero mi membresía está acá. Y yo doy mis ofrendas, doy las ofrendas ¿dónde? Donde congrego. Y diezmo donde soy miembro. Pero si ya llevo mi membresía, ya no. Yo me topé con unos casitos en el tema del diezmo, de que decían, yo no doy mi diezmo a la iglesia, pero el diezmo yo lo aparto y dono a los necesitados, hago labor social, ¿no? Pero ya no lo doy a la iglesia, ¿no? Claro. O cualquier asunto que tenga en su cabeza, ¿no? Pero no doy a la iglesia, yo esos diezmos yo me encargo de repartir, ¿no? Claro. ¿No? ¿Está bien? No, porque recuerden ahí el principio de la iglesia que dice que los diezmos deben ser llevados ¿a dónde qué? Alfolí, y el alfolí que es la iglesia local. Mire, esto lo trató muy bien mi tío que falleció, el tío que les hablé de donar. Bueno, no le dije que era mi tío, pero les comenté, era un tío. Él trató con mi hermano, porque cuando yo venía al seminario, mi hermano me dijo, yo te voy a apoyar con $10 para que estudies. Y entonces, hermanos, yo lo recibía normal, hasta que un día mi tío se entera y le sienta, porque mi hermano comenzó también a ser negociante, le dice, oye, hijo, ¿cómo está tu hermano? Y le comienza a contar, ¿no? Mi tío era muy amena, él, pero sabía llegar. Le dice, hijo, ¿y tú estás apoyando a tu hermano mientras sí? Hijo, ¿y de qué lo apoyas a tu hermano? Digo, es que ya no diezmo en la iglesia local, dice, lo estoy enviando para acá, mi hermano.
Ah, le dice el sobrino, así cualquiera lo hace, dice, no, dice, así no son las cosas, dice. Si tú quieres ayudarlo a tu hermano, tu diezmo deja en tu iglesia. Y tú te has comprometido a ayudarle, ayúdale con tus recursos. Y él aprendió. Uy, dice hermano, fue un cambio que tuve que hacer, pero porque él había sacado hecho sus planes, yo lo ayudo a mi hermano, ya no diezmo en la iglesia local, y no es así, no es así. Entonces ahí, hermano, eso no está bien. Yo conozco algunas personas en Chiclayo que comenzaron a hacer eso, y justamente, bueno, ya no están en la institución, pero no está bien eso. Siempre hay que ayudar, hermanos, a la gente con los recursos que uno tiene, pero no con los recursos del Señor, porque el diezmo es ¿de quién? Del Señor. Sí. Si después de eso ya quieres ayudar, está bien, está bien. ¿Ah? El 90% también es del Señor, solamente que te da. Claro, solo que ya te da libertad de que tú lo uses, ¿no? No hay mandato bíblico, no hay orden bíblica de que tú distribuyas el resto, o sea, porcentualmente, sí, según lo que uno puede y tiene que hacerlo, ¿no? Este tema, pastor, se está tomando un poco más fuerte, ¿no? Entre la rivalidad entre denominaciones. Ah, sí. Porque, por ejemplo, me pasó a mí hace unas 2 semanas, siempre los testigos salen a recorrer, ¿no? Salí en el tiempo y cuando regresaba una pareja de testigos sin fuerza, los saludé normal, les dije, bueno, yo soy cristiana evangélica, yo leo la Biblia, asisto a la iglesia, muchas gracias, me necesitan. Y ya me entraron, entonces solamente le voy a dejar un pasaje bíblico, ¿no? Y empezaron, y yo los atendí. Y empezaron ahí, ¿no? Como veían que yo le respondía con la palabra de Dios, entonces tocó el punto del diezmo. Nunca había escuchado a un testigo hablar acerca de eso. Pero me dijo, pero ¿sabe qué? También le pongo el conocimiento que no estamos obligados a diezmar. Porque, ¿por qué? Porque ya no estamos en el tiempo del sacerdocio. Claro. Melquisedec fue el último sacerdote y el diezmo existía porque el pueblo levita subsistía acerca de las primicias, de los diezmos, pero la Biblia dice que Jesús tomó el lugar y vino a ser el sumo sacerdote y con él se acabó el sacerdocio, por lo tanto ya no hay, claro. Ya no hay diezmo. Sí. Eso es lo que yo les conversaba ese día, ¿no? Hermanos, en el mundo evangélico sobre el diezmo hay una división. Hay algunos que están a favor y algunos que están en contra. Pero los que están en contra, de alguna manera, hacen para sacar recursos. Porque, por ejemplo, ¿cómo sostienes el ministerio de la iglesia? Nosotros lo sostenemos con diezmos y ofrendas. Pero ellos, ¿cómo lo van a sostener? ¿Los van a encontrar ustedes? Ya terminamos. ¿Cómo los van a sostener ellos? Por ejemplo, yo conozco de hermanos muy cerca, porque son familiares, vendiendo polladas, armando ventas de comida, ¿no es cierto? Armando varias cosas para sostener, porque de alguna manera tienes que sostenerlo, porque ¿quién lo va a sostener? Imagínense si acá no damos, ¿cómo funcionaría? No funciona. Por eso yo les dije que para nosotros el diezmo no es tanto un mandato bíblico, es una forma como la iglesia del Nazareno ha considerado para sostener el ministerio. Pero que tiene base bíblica, sí tiene, ¿no? Porque si no, la iglesia tampoco se los inventó, ¿no? Tiene base bíblica. ¿Cuál es la base bíblica? En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, el diezmo. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la base bíblica?, ¿no es cierto? Que según el Señor nos ha prosperado, cada uno debe apartar cada primer día de la semana, ¿no? ¿Eso está en dónde? En Corintios, ¿no es cierto? Cada uno según el Señor nos ha prosperado. Entonces, ¿cuál podría ser la medida según el Señor nos ha prosperado? Entonces, la iglesia nazarena estudió el caso, no es la única, los bautistas también, y dijeron, bueno, la manera de dar según el Señor nos ha prosperado tiene que ser nuestra base también en el Antiguo Testamento. Y establecieron el 10% como una base. Ahora, pero a pesar de eso, hermanos, ¿el diezmo es obligatorio o es voluntario? Finalmente termina siendo voluntario, porque a nadie tú le puedes obligar a diezmar. Tú no puedes ir a su casa, hermano, no como levita, no has dado el diezmo, ¿no? No sería correcto. Pero entonces la iglesia, ¿cómo hace? Y ahí viene, ¿no? Para sus oficiales, dice, mira, a ver, entonces,
Si yo voy a elegir a líderes, yo tengo que elegir a líderes que sostienen la iglesia. Porque ¿cómo van a tomar decisiones a administrar la iglesia? Gente que no sostiene la iglesia, no está bien. No, pero significa que a mí me estás discriminando. No, porque el día que tú hiciste parte de la iglesia, te dijimos que un miembro de la iglesia hace esto. Si tú no quieres hacerlo, nosotros no te podemos presionar a que lo hagas. Pero tú no nos puedes condicionar o no puedes pedir derechos de algo que tú, ¿no es cierto? No, claro, entendemos. O sea, entonces, por eso que ustedes van a ver que ahí los oficiales de la iglesia deben estar de acuerdo con diezmar, sostener a la iglesia, estar de acuerdo con la doctrina y estar de acuerdo con el gobierno, ¿no? Sí. Terminamos ahí, tiempo se nos ha ido tan rápido, 12:11. Ahora, ahí terminamos. Hermanos, si hay alguna pregunta más, creo que acá termina este primer módulo. ¿Cómo vamos a hacer? Pasamos al siguiente. Yo mandé los datos en el grupo de WhatsApp, en los puntos que ¿Qué reforzar? En los que estamos bien y en los que hay que reforzar. Y los que hay que reforzar es que había un 50-50, creo que algunos piensan que somos un gobierno congregacional, claro, y otros piensan que es un gobierno representativo, y nosotros somos un gobierno representativo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ahí sería bueno nuevamente recalcar. Y la otra es el año, si no me equivoco, de fundación y 1908. Aunque aparecimos mucho antes. Hermano, si ustedes consideran que una reunión solamente para terminar con algunas preguntas que no se hayan respondido, y que ustedes encuentren el material, ¿no es cierto, pastor? Tengo estas preguntas, podemos desarrollar de repente unas 10 preguntas la próxima, una reunión, antes de comenzar el otro módulo. Claro. Desarrollamos, vengan con algunas, lean el material, algunas preguntas, algo que quede en duda y podemos resolverlo en tiempo. Porque, sí. Oramos. Señor, gracias por esta reunión, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. También, Señor, de lo que nuestra iglesia ha analizado, ha sostenido, Dios, basado en tu palabra, cuál es la práctica cristiana, Señor, con relación a la sexualidad, con relación, Señor, a la mayordomía, con relación, Señor, a los oficiales de la iglesia. Dios, suplicamos, pedimos tu dirección sobre todos los que estamos aquí y sobre todos los que seguimos esta misión, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nos olvidamos que iban a apagar la luz. Estamos con motor, vamos.